Misericordia, senda de paz. Es un placer de nuevo llegar a sus hogares a través de los medios de comunicación. Nuestro equipo de Misericordia, Senda de Paz tiene el placer de compartir con ustedes un programa más, sobre todo el amor a la Santísima Virgen María en este mes de mayo. Nos acompañan Rosy Rubalcaba. ¿Qué tal, Leti? Mucho gusto compartir este espacio contigo y hablar sobre, como tú decías, el amor hacia la Virgen María. Y pues qué bien, tenemos aquí nuestro gran invitado, el arquitecto Ernesto Muñoz, que nos va a hablar la relación de la Virgen María y el Papa San Juan Pablo II. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Rosy, gracias. Hola, Leti, muchas gracias. Gracias a ustedes también en casa que nos abren este espacio y sobre todo nos abren su corazón. Pues sí, efectivamente, hablar de la Santísima Virgen María a cualquier persona se le llena la boca, sobran palabras, se desborda el corazón y sobre todo hacerlo a través de gente que uno tuvo tan cerca, en este caso como el Papa San Juan Pablo II, nos da muestra y entusiasmo para también ir al encuentro de ella, nuestra hermosa y buena Madre. Gracias, Ernesto, por compartir lo que has caminado junto con María en el seguimiento de Jesús. Al contrario, Leti, si les parece bien, les propongo que empecemos con una oración. Claro que sí. ¿Eso estaría? Claro. Para empezar el programa, recuerden ustedes que el Papa San Juan Pablo II en el año 2000 convocó al año jubilar del 2000 aniversario de nuestro Señor Jesucristo, y en el jubileo, el 8 de octubre del 2000, hizo la consagración del mundo a la Santísima Virgen María con esta oración. Solo voy a leer un fragmento, y esta sea nuestra oración de introducción. A ti, aurora de la salvación, confiamos nuestro camino en el nuevo milenio, para que bajo tu guía todos los hombres descubran a Cristo, luz del mundo y único Salvador. Así sea. Así sea, así sea. Ernesto, qué profunda este sentido de pertenencia a la Santísima Virgen al inicio de un nuevo milenio. Queremos remontarnos cómo fue esa infancia del Papa. Bien. Antes de tocarse un poquito sobre la infancia del Papa, quisiera empezar con una frase que es contundente, así como cuando quieres poner un sello, y esperar que al final del programa terminemos con esta misma frase, que se nos quede clavada en el corazón. Y esta frase es de San Luis María Griñón de Montfort, y dice: a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Santísima Virgen María. Y eso fue con el Papa Juan Pablo II. Lo hizo muy devoto de la Virgen. Y yo me pregunto, ¿acaso Dios no quiere que Rosy, Leti y quien nos está escuchando, acaso no quiere que seamos muy devotos de la Virgen María? ¿O está exclusivamente, tú ámala mucho, tú no me la ames mucho, tú sí, tú no, tú más, tú me... No, todos muchísimo. ¿Cómo empezó la vida de la relación, la vida desde la infancia del Papa San Juan Pablo II de la Virgen? Comentábamos hace un ratito fuera de cámaras, el Papa tuvo dos padres que fueron ejemplares, que Karol Józef Wojtyła, un militar retirado, y su madre Emilia Kaczorowska, que desde muy pequeño a Karol lo inculcaron el amor y la devoción a la Santísima Virgen María. Él nació en Wadowice, cerca de Cracovia, 30 kilómetros. Nació un 20 de mayo de 1920. Un 18 de mayo, perdón, de 1920. Estamos a punto de celebrar el primer centenario de su nacimiento. Él vivía y pertenecía a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Entonces, la infancia está muy marcada por ir al templo, donde para él era constante ver a la Virgen que lleva a sus niños en brazo, a su hijo en brazo. Entonces, esto a él le marcó mucho.
su madre piadosa, su padre piadoso que lo educaron. Imagínense, Rosy, Leti, el Papa perdió a su mamá cuando él tenía 9 años de edad. La mamá murió un 13 de abril aproximadamente del año de 1929, exactamente, el 13 de abril, murió un 13 de abril de 1929 y le marcó muchísimo a él. Cuenta la anécdota, una de las vecinas que vivían cerca del Papa Juan Pablo II, que algo que le quedó marcado, que después de que venían ellos del entierro, cuando él tenía 9 años, y queriendo consolar al niño que acababa de perder a su mamá, se acercó y le dije unas palabras de ternura y de aliento, y el niño, pequeño Carol, Lolek, que le decían así de cariño, volteó con ella y le dijo, es que esa era la voluntad de Dios. Un niño que a los 9 años decía y se expresaba de esa manera. Entonces, el Papa siempre estuvo marcado su infancia con este cariño a la Santísima Virgen María. ¿Y dónde lo descubre el mismo Papa? Hay un libro muy bueno, escrito hace ya, no sé, 26 años, que en su época fue un boom, te acordarás de él, Leti, se llama Cruzando el umbral de la esperanza. Es una entrevista que hizo un vaticanólogo, Vittorio Messori, sí, en donde se supone que el Papa, en aquellos tiempos hacerle una entrevista al Papa era una locura, o sea, era algo impensable, ¿no? No se hacía. No es lo que ahora vemos en el Papa Francisco, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, en aquel tiempo no. Entonces, le mandó a hacer una serie de preguntas donde le preguntaba al Papa diferentes cosas para poder hacer la entrevista. Como no se pudo realizar la entrevista, el Papa contestó a mano todas las preguntas, se las envió a esta persona, a Vittorio Messori, y entonces decidió escribir un libro de acuerdo con el Papa, se llamó Cruzando el umbral de la esperanza. Y en la página 207, ya casi al terminar el libro, hay un apartado que se llama Totus Tuus, y él explica de estas cosas. Esa pertenencia del Papa que siempre sintió hacia la Virgen Santísima, ¿verdad? Era su frase, todo así, tuyo. Todo tuyo. Que eso vendría después, viene un poquito más adelante, ya cuando el Papa en su juventud, no, de ninguna manera, de chiquito no, como ahorita en la etapa de la infancia, el impacto de su mamá, el impacto de la parroquia en la que él participaba, cómo empezó a crear en él la semilla y el amor a la Santísima Virgen María. Sí. Yo creo que también pudo haber que, pues claro que influyó mucho la muerte de su mamá. No tengo una mamá en la tierra, pues ¿quién es mi mamá? Pues la Virgen María. Pero más allá, la educación desde pequeño, como un niño de 9 años expresarse, fue la voluntad de Dios. Qué importante ahorita los que nos están viendo, mamá, papá, estar ahí con el niño en la formación espiritual. Normalmente nos preocupa lo intelectual, ¿no? Bueno, que se sepa las tablas, el leer, pero más allá, lo espiritual, ¿qué pasa? Porque lamentablemente hoy en catecismo me he dado cuenta, en su momento fui catequista, ni siquiera el persignarse a la hora de levantarse el niño, ni rezarle ya a los ángeles de la guarda, ni siquiera un Ave María. Entonces, a mí ahorita lo que mencionas, arquitecto Ernesto, ese apego, esa fraternidad, esa maternidad más bien, con la Virgen, pues claro, desde luego sus papás, hubo mucho que hicieron. Fíjate mucho. Que sí, y para seguir tocando así un poquito más, si les pareciera a ustedes bien, si pasamos de la etapa de niñez a una etapa de la juventud, porque todavía nos vamos a encontrar con cosas mucho más impactantes. Bien, rapidísimamente, a ver que nos alcance el programa, la multiplicación de los minutos. El Papa tuvo 2 hermanos, su hermana se llamó Olga, ella murió bebé cuando él todavía nacía, y tuvo un hermano que se llamó Edmundo, y Edmundo murió a los 3 años que murió la mamá, cuando él tenía 12 años, entonces quedó el papá y él solo. Él era doctor y murió infectado en una epidemia, una enfermedad contagiosa que se llamaba escarlatina, y entonces murió cuando él tenía 13 años, 12 años prácticamente de edad. Entonces él y el papá se van a vivir a
a Cracovia, se van a esa ciudad, van a Cracovia. Y entonces en la época de la juventud, acuérdense ustedes, cuando el Papa tenía 18 años fue la invasión de los alemanes a Polonia, el 1 de septiembre de 1939. El Papa tenía 18 años. Entonces entran los alemanes y literalmente hacen esclavos a todo el pueblo polaco. A los líderes los mataban, a todos los líderes pensadores, todos los asesinaban, estaban tratando de quitar todo rasgo de cultura, y a él lo obligan a trabajar en unas canteras, en unas fábricas, en diferentes partes. Y vivía el papá retirado en un departamento y vivía él saliendo a trabajar. Y él comenta en este mismo libro de Vittorio Messori, Cruzando el umbral de la esperanza, él dice que algo que a él impactó mucho es haberse encontrado con este pequeño libro que se llama Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, un libro viejito, pero eso no importa. Hoy ya hay ediciones muy nuevas y muy buenas. Este es mío. Sí. Pero este libro lo tiene que leer cualquier persona que se diga que ama a la Virgen o que se diga que quiere amar a la Virgen. Este libro tiene que ser así. No hay manera. Es un libro precioso, es un libro escrito por San Luis María Griñón de Montfort. Es un libro que inclusive el mismo San Luis María Griñón de Montfort dice que el diablo lo odiaba tanto que estaría oculto 100 años. Y se lo encontraron en el año de 1824, rarísimo este libro, los escritos de San Luis María Griñón, en un baúl allá escondido, quién sabe, enterrado, quién sabe. Y se dieron cuenta de lo que era este libro. Pues entonces, este libro es algo que no puede faltar en la biblioteca de ustedes, no puede faltar y tenemos que leerlo. Pues bien, este libro cayó en manos del Papa San Juan Pablo II, siendo joven, y dice, yo ya quería cambiar a una formación más cristocéntrica, pero se dio cuenta, dice, no, a través de este libro, que el amor de María nos lleva a Jesús. Y dice que lo leyó tantas veces que las pastas las deshojó, como algo así como ¿verdad? Pero dice que la deshojó. Imagínense ustedes, hasta que llegó el momento en que un día que él regresaba cansado de trabajar, no sé, 19, 20 años, regresaba, llegó a su departamento y se encontró con el papá, estaba tirado en el suelo, un infarto. Y se quedó solo. Se quedó solo, pero luego... Absolutamente solo. Cuenta su historia, sí. Su biografía. Él lo veló solo toda la noche a su padre. Sí. Y entonces cuando él se vio solo, entonces después de entregar a su padre a Dios, entonces es cuando voltea con la Virgen. Y tomando las palabras de San Luis María Griñón de Montfort, que es la consagración total a la Santísima Virgen María, voltea con ella y con las mismas palabras de San Luis María Griñón de Montfort le dijo, Madre mía, todo tuyo soy. Y de ahí viene la frase, totus tus, todo tuyo. No tenía papá, no tenía hermanos, no tenía mamá, solo tenía a María. Sí. Esa situación tan dura que le tocó experimentar, ¿verdad? Que la supo trascender. Porque María lo preparó. Sí. Así es. Porque María lo preparó. Sí. O sea, su madurez. Entonces, imagínense ustedes, esto haya sido en el año 1941 aproximadamente. A los 5 años, él ya era sacerdote. En 1946, el 1 de noviembre de 1946, por el cardenal Adam Sapieha, él fue ordenado sacerdote porque se dedicaba al teatro, escribía, era muy fogoso, tenía amigos y todo, pero se dio cuenta que tenía un espíritu profundo de oración y profundamente mariano. Y entonces el Papa empezó a llevar una vida como seminarista, pero clandestinamente, sí. Terminando la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, él al año siguiente se ordena sacerdote, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Bien, rapidísimamente, porque si no, no llegamos a donde tenemos que llegar. Fue ordenado sacerdote, pues a los 12 años de ser sacerdote, ya era obispo.
Muy 12 joven, años. relativamente joven. 38 años. Sí. Muy joven. Bueno, Rosy no, pero nosotros, ¿cuánto quisiéramos tener 38 años, no es cierto? Sí. Yo, decía yo, si tuviera 38 años, yo... ¿Qué no haríamos? Que se rían los que tengan 37 para abajo, pero nosotros, ¿verdad? O sea, realmente 38 años era muy Sí. joven. Y cuando el Papa lo llamó al cardenal y le dijo que su santidad lo había electo para ser obispo, él se quedó asombrado. Y lo único que le dijo, pero eminencia, es que soy demasiado joven. Y el obispo le dijo, no se preocupe, eso se cura con el tiempo. Muy fácil, ¿verdad? Entonces Sí. se cura con el tiempo, ese no es problema. Bien, entonces él fue. ¿Y por qué es importante su ordenación episcopal? Porque es entonces aquí cuando él diseña su escudo episcopal, que tan famoso. ¿Quién no Sí. conocía el escudo del Papa? Sí. Azul con una estrella, con una cruz dorada y una M de María en la parte. Sí. Y su lema siempre presente, todo tuyo. Siempre, todo de María. Siempre María presente en su vida, ¿no? Hasta que a los 10 años fue electo cardenal. En 1967, para el Concilio Vaticano II, participó, fue miembro del Concilio Vaticano. Y prácticamente a los 10 siguientes años fue electo Papa. Qué importante, ¿verdad? Toda la influencia que fue teniendo en el mundo como Así es. humanista, con aquella visión de teología tan profunda, realmente admirable. Una persona con tantos valores, con la capacidad de aprender tantas lenguas, como Dios lo iba preparando para poderse comunicar con todo el mundo. Pero yo aquí hay algo muy importante, acuérdense de esa frase tan bonita que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí. ¿Cierto o no es cierto? Sí, el hombre es el artista, es el esto, pero siempre hay una mujer atrás que no hace ruido, no hace sombra, pasa desapercibida, pero es la que está sosteniendo, ¿verdad? Sí. Que uno nunca se da cuenta, ¿verdad? Realmente en la figura hermosa del Papa está la figura maravillosa de María. Pero, qué admirable lo que hizo el Papa, la Virgen con el Papa. Qué admirable, qué bonito lo que está diciendo Ernesto. No, qué bonito lo que la Virgen quiere hacer en tu vida. Eso es lo maravilloso. No lo quiso hacer con él. Y contigo y conmigo somos de segunda o de tercera. Soy tan hijo de María como él, como tú y como el que está a tu lado. Eso es. Por eso, con esta frase empecé de San Luis María Griñón de Montfort. A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Santísima Virgen María. Y claro, llega a su pontificado. Y rápidamente quisiera decir 3 cosas de su pontificado, así muy marcadas, muy marianas. Miren, la primera me queda muy clara. Él fue electo un 16 de octubre de 1978. A los 3 años, el Papa el 13 de mayo de 1981 sufrió el atentado en la Plaza de San Pedro. Casualmente, un 13 de mayo, el día de la Santísima Virgen de Fátima, ¿verdad? A quien pertenece el tercer secreto de Fátima, cuando se ve que el vicario del Papa iba a salir lastimado. Segundo acontecimiento importantísimo, desde 1917 la Virgen pidió que al Papa, por favor, en unión con todos los obispos, hiciera la consagración del mundo y de Rusia a su corazón inmaculado. Lo pidió. Y en todos estos años nunca se hizo. Y el Papa San Juan Pablo II lo hizo el 25 de marzo de 1984. Hasta él, ¿sí? Y otra cosa, siempre a donde iba el Papa, siempre tenía el encuentro con la Santísima Virgen María. Yo diría que es como son los acontecimientos así muy marcados, muy marianos. No nos podemos detener más en este momento. Estoy un poquito perdido con el tiempo, no sé a qué horas empezamos, pero no sé si puedo extenderme o alargarme. Bueno, pero, por ejemplo, hay cosas maravillosas. En el atentado del Papa en 1981,
la bala que le sacaron al Papa, el que le tiró al Papa, Aliaca, él era un sicario experto. De hecho, cuando él fue a visitarlo a la cárcel en Italia, a acercarse con él, lo primero que le dijo Aliaca al Papa, le dijo, ¿quién es esa Fátima? Porque decían que la Virgen de Fátima lo había salvado y lo había salvado y lo había salvado. Y lo primero que le dijo, ¿quién es esa Fátima? Yo soy un profesional, un asesino profesional. Usted tenía que estar muerto. Sí. ¿Verdad? De hecho, los doctores, cuando lo estaban interviniendo, notaron que la trayectoria de la bala se desvió. Dice, si hubiera seguido su curso, el Papa no hubiera muerto. Sí. Y de repente la bala. Pues esa bala actualmente se encuentra en la corona de la Virgen de Nuestra Señora de Fátima. Él fue a coronarla, ¿verdad? Así después de su atentado. de que estuvo ya en recuperación, y ahí está en el centro de la corona, está la bala, recordándonos que ella estuvo ahí. El Papa siempre tuvo esa certeza de que fue la Santísima Virgen la que desvió esa bala. Sí, inevitablemente. Sí. Y algo muy, muy bonito, y quisiera, para no pasarme nada, y es un poco extensa la consagración que hizo el Papa en 1984, ese 25 de marzo, Día de Nuestra Señora de la Asunción, pero quiero leer así como un pequeño fragmento de lo que fue la consagración al Inmaculado Corazón de María. En este momento precisamente estoy viendo una imagen dedicada al Inmaculado Corazón de María. Y dice así: y por esto, oh Madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos los sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que invade el mundo contemporáneo, acoge nuestro grito que, guiados por el Espíritu Santo, elevamos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre y de sierva del Señor este mundo nuestro, que confiamos a ti y consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. Cualquier semejanza con esta pandemia, simple coincidencia. De modo especial confiamos y consagramos a aquellos hombres y naciones que tienen necesidad particular de esta entrega y de esta consagración. Y termina diciendo, fíjense lo interesante de las últimas palabras de la consagración. Fíjense, la potencia de esta consagración dura por todos los tiempos y abraza a todos los hombres, los pueblos y las naciones, y supera todo el mal. O sea, decía, esta consagración supera el tiempo, los hombres, los pueblos y el mal. Sí. Trasciende esta consagración. ¿Qué era lo que pedía la Virgen de Fátima? ¿Verdad? Es y como él lo un hizo. grito de súplica, un grito a la Santísima Virgen. Y yo creo que tiene mucha consonancia con el momento que estamos viviendo. Claro, ¿a poco no? Sí. Como estarlo viviendo, como si lo hubiera dicho ayer, ¿no? Ayer. Así es. Sí. ¿Verdad? Pues, y después de esto, fíjense ustedes que cuando el Papa, para entrar al 25 aniversario de su pontificado, él empezó su aniversario de su jubileo en el 2002, tenía 24 años para cumplir, ya empezando a cumplir los 25, sacó este documento. Este documento es otro librito chiquito, delgadito, que todos tenemos que leer. Es que el que no conoce no ama. El que no conoce no ama, ¿verdad? Y alguna vez decía Santa Teresa de Jesús, si no leemos, otro va a pensar por nosotros. Otro piensa por nosotros. No sé si hablar de algunos gobiernos también entraría en este momento. Así que todos tenemos que leer este libro. Si yo quiero amar el rosario, si yo quiero amar a María, bueno, pues de menos, pues claro, si yo quiero acercarme a una muchacha, pues yo de menos tengo que saber a qué horas va el pan, ¿no? O cómo se llama, o quién es la mamá, quién es la tía, ¿no es cierto? Pues claro, y entonces este libro, que es el Rosario de la Virgen María,
Y en este libro hermoso, que es una carta apostólica, es aquí donde el Papa, a los 15 misterios que desde 1251 que la Virgen le pidió a Santo Domingo de Guzmán que rezara el Santo Rosario, hasta entonces, 700 años después, poco más de 700 años, el Papa agrega los 5 nuevos misterios, que son los misterios luminosos. Y aquí el Papa entonces habla de la hermosura. Hay algo que aquí me llama la atención. En la primera misa del Papa, el 17 de octubre de 1978, con los cardenales recién electos, todavía no había tomado el pontificado, que lo tomó el 22 de octubre. Entonces, pero con ellos, él decía en esa primera misa, dice, lo que a mí me ha acompañado desde niño siempre ha sido el Santo Rosario. Es lo que a mí siempre me ha acompañado, el Santo Rosario. Es mi oración predilecta, lo dice aquí. Y yo recuerdo que cuando yo escuché oración predilecta, me pareció como si fuera un cliché. Pues a tantos años de estar rezando el Rosario, me doy cuenta, y yo lo puedo decir por mí, el Rosario es mi oración predilecta. Rapidísimamente, nos queda muy poco tiempo. ¿Cuántas cosas? Realmente quisiera decir muchas cosas más. Lo único que tal vez pudiera decirles es que no admiremos, o sea, no nos enfoquemos tanto en el Papa, sino lo que María hizo del Papa. Entonces, lo que María puede hacer en nuestras vidas. El rezo del Santo Rosario tiene que ser de tuyo, mío, tuyo, de todos, nuestra oración predilecta. Es tan sencillo rezar el Rosario, es tan hermoso rezar el Rosario, y María nos lleva a Jesús. Sí, en este librito tan hermoso, ¿verdad?, nos presenta el Papa a María contemplativa de la vida de Jesús. Cómo lo estuvo contemplando durante toda su niñez, su juventud, hasta la cruz, y cómo a través del tiempo fue guardando todo lo que ella iba viendo de Jesús en su corazón. Entonces yo creo que es un buen libro, esta carta encíclica del Papa San Juan Pablo II para este mes de mayo, para que la profundicemos y para que hagamos del Rosario esa oración predilecta, ese contemplar a Jesús a través de su Madre Santísima. Sí. Arquitecto, unos tips, porque sabemos de que lo importante y lo nutritivo que es rezar el Santo Rosario, pero algún tip que muchas familias todavía, es que sí quiero, pero no sé qué me detiene. ¿Qué les recomienda para que realmente puedan rezar el Rosario en casa y en familia sobre todo? Pues que se busquen un horario adecuado. Busquen un horario adecuado y récenlo. Empezando a rezarlo, no lo van a poder dejar de rezar. Yo de veras les recomiendo, puedan leer estos 2 libros. En casa, así rapidísimamente, sé que ya cada segundo cuenta mucho, pero rapidísimamente yo les digo, yo promovía el Rosario y en casa no se rezaba frecuentemente, mi mamá lo rezaba, a veces con mi papá no lo rezamos juntos, y nos propusimos rezarlo y en la noche se nos dificultaba, pero encontramos que después de la comida era el tiempo ideal. Y entonces empezamos y nunca lo dejamos. Amen mucho a María, porque María te quiere hacer santo. Jesús quiere que ames a María porque Jesús te quiere santo. No podemos negarle el corazón. Muy bien, pues muchas gracias, Ernesto, por compartirnos toda esta cátedra de la Virgen María. Nos faltó tiempo, pero lo disfrutamos mucho cada minuto. Gracias. Sí, Gracias muchas gracias, Rosy. Ernesto y Rosy, por compartir Gracias. lo que vamos experimentando en nuestra vida. Y les agradecemos mucho que nos permitan llegar a sus hogares, y es esta invitación de nuevo a rezar el Santo Rosario de una manera especial en este mes de mayo y de acrecentar cada día nuestro amor a la Santísima Virgen. Gracias. Misericordia, senda de paz.